pueden manipular, de hecho se les considera la maldad en estado puro. Son muy inteligentes, no saben diferenciar entre el bien y el mal, auténticos demonios, eso los hace muy peligrosos. Psicópatas. Parece que está muy extendido el temor de que existan entre nosotros un número considerable de psicópatas. Se pusieron de moda en los años 90 con la filmografía, las novelas, pero realmente son seres muy excepcionales en el sentido negativo de la palabra, por supuesto. Desde hace varias décadas, la psiquiatría moderna ya ha establecido una clínica psiquiátrica para determinar qué es una alteración psíquica estudiada, catalogada, y en ese sentido tiene unos rasgos muy particulares. Bien, en concreto, los rasgos más definitorios son los siguientes. Primero, capacidad de empatía cognitiva muy alta. Son muy inteligentes, racionalmente muy por encima de la media y pueden manipular con relativa facilidad a la gente. Eso los hace muy peligrosos. En ese sentido, la jurisprudencia, por ejemplo, española, considera que son imputables, capaces de ser responsables penalmente, porque no se les considera locos, lo cual no está de acuerdo con la doctrina científica psiquiátrica en este caso, que sí que los consideraría locos. Segunda gran característica, falta total de empatía emocional. Es decir, no saben diferenciar entre el bien y el mal. Esto es lo que se baraja a nivel jurídico, lo cual, como digo, no les evita ir a la cárcel, que quizá no es el sitio más seguro para ellos. La falta de empatía emocional implica que no tienen sentimientos, que no tienen calidez humana, que no saben ponerse en el lugar del otro, ni sentir su dolor, ni tienen sentimientos de caridad, ni de ningún tipo de empatía. Son como una isla desierta en ese sentido. Y eso los hace especialmente peligrosos. De hecho, se les considera la maldad en estado puro, auténticos demonios. Es como un tiburón blanco en versión humana. ¿Y eso por qué? Pues porque les hace creerse por encima del bien y el mal, ser como una especie de dioses, de deidades, y disfrutar haciendo daño a los demás, por encima de cualquier ley moral, ética o social. Y eso les hace creerse 10 escalones por encima del resto, que somos una especie de borregos, perdonad la expresión, o corderos, haciendo alusión a la famosa película, que podríamos ser ejecutados o de alguna manera eliminados. Pero un psicópata ¿nace o se hace? Esa es una de las grandes preguntas. Lo cierto es que son tan difíciles de encontrar y tan excepcionales, por fortuna, que es una combinación excepcional de 3 clases de factores, como podréis imaginar. En primer lugar, un factor genético que se ha descubierto con los últimos avances en el mapa génico, lo que es la tecnología genética de las últimas décadas, que nos habla de cierto determinismo, pero tenemos que hablar, por otro lado, tenemos que intentar evitar el determinismo a toda costa, porque, como digo, es una combinación, aunque haya un acervo genético, un componente genético, es una combinación de factores. En segundo lugar, hay un factor o un componente biológico, y es que estudiando psicópatas durante décadas, el FBI, medicina forense, etcétera, se han dado cuenta de que suelen tener lesiones craneales. Y diréis, ¿por qué esta circunstancia? Pues porque suelen asumir riesgos, necesitan una hiperestimulación en su comportamiento, porque tienen incluso los neurotransmisores de su cerebro funcionan de otra manera y sienten el dolor de distinta forma y sienten la tensión o el desafío de distinta manera. Por tanto, tienen que estimularse con drogas, con situaciones de riesgo. Veis en las películas, por ejemplo, que el típico psicópata que se apaga un cigarrillo en la mano y prácticamente no nota nada. Todo esto condiciona su forma de actuar. De tal manera que si sobreviven a la juventud, a ese riesgo, a esas situaciones de riesgo, sin que les detengan o sin que mueran directamente, pueden alcanzar la madurez. Y ahí es cuando el psicópata se convierte realmente en psicópata. En ese psicópata que debemos de temer, hasta el punto de que efectivamente ese psicópata no se le puede coger por la policía. Solo se deja coger para contar sus hazañas por su divismo, y lo hacen porque se aburren, y esa es una gran ventaja respecto a nuestra protección. El tercer factor es el factor sociológico o ambiental o del contexto, que es el más importante como siempre, y es su vida, su trayectoria. Curiosamente, da igual que sean de clase baja o de clase alta. Lo importante es que haya una componente en su infancia de falta de afecto, en un contexto de falta de afecto, una familia que no les hace mucho caso, ya sean ricos, pobres. También, evidentemente, si hay violencia, eso también les ayudará a que se desarrolle la psicopatía. Y, por supuesto, para que se pase del sociópata embrionario, del que se habla mucho últimamente, que no es ese psicópata maduro, que ya ha pasado la frontera del asesinato, se convierta en psicópata,
y pueda realmente poner en jaque a todas las fuerzas de seguridad y convertirse en un asesino en serie, que es lo que más nos preocupa. La última gran pregunta que debemos plantearnos es si a un psicópata se le puede resocializar, porque entronca con la filosofía de nuestra ley penitenciaria y reglamento penitenciario en cuanto a la legislación española, que es la que nos ocupa. Difícilmente o casi imposible la resocialización de un psicópata, lo dicen los científicos, criminólogos y psiquiatras. Por lo tanto, nos lo deberíamos de plantear. ¿Qué hace un psicópata en una cárcel normal, española, salvo mejorar en cuanto a su maldad, conocer a más delincuentes, manipularlos y, en definitiva, incluso escaparse cuando le dé la gana? Para resocializarlo, los científicos estiman que se debería de actuar sobre él con tratamiento científico individualizado al menos el mismo tiempo de su existencia. Si tiene 40 años el psicópata maduro, pues 40 años trabajando con él, para que desande todo el camino vivencial, porque es lo más importante junto con lo genético y lo biológico, y llegue a ser una persona con empatía emocional, con sentimientos. Bien, eso requiere muchísimos recursos económicos. Por tanto, ¿qué debemos hacer con estas personas? Recordad, y nos viene a todos a la mente, el caso del doctor Aníbal Lecter en El silencio de los corderos y la cárcel de máxima seguridad, donde Clarice, la agente del FBI, famosamente interpretada por Jodie Foster, se dedicaban a esta cuestión hasta que él quería escaparse y contar su historia al mundo. Pero volviendo a nuestra legislación, solo tenemos tres posibilidades, algunas de ellas no están en nuestra Constitución, como la pena de muerte, como mandar a una cárcel normal, donde ya hemos dicho lo que pasa, o como crear una cárcel de máxima seguridad, donde realmente se le pueda estudiar, porque el cerebro humano es uno de los grandes desconocidos y uno de los estudios más trascendentales que pueda haber dentro de la ciencia. Y el cerebro del psicópata es un caso extremo, de uso extremo del cerebro humano, y se podría encontrar descubrimientos científicos trascendentales. Por tanto, a lo mejor esos recursos, de alguna manera conciliando los principios y los derechos fundamentales de nuestra Constitución, se podrían emplear bien en el estudio de ciertas personas, científico, durante X años, intentando que se resocialicen y extrayendo grandes conclusiones respecto al funcionamiento del cerebro humano. ¿Qué debemos hacer con los psicópatas? Pensad en ello, si os atrevéis. Si os ha gustado, suscribiros o seguidme. Y si tenéis cualquier pregunta, tenéis mi correo electrónico. Gracias.